Muy buenas, bienvenidos de nuevo un día más a This is Basketball. ¿Y qué traemos en esta ocasión? Pues principalmente traemos un vídeo relacionado con los pasos en el mundo del baloncesto. Esta infracción que nos saca de quicio, que nos puede llegar a sacar de quicio tanto a aficionados como a árbitros, como a miembros del equipo rival que reciben una infracción de este tipo y no ha sido pitada. Entonces, es un tema controvertido dentro del mundo del baloncesto que me parece muy interesante y que creo que es necesario hablar de ello, ¿ok? Entonces vamos a tocar tanto el paso cero como los pasos de salida, el traspié y también ver algún vídeo de estos de infracciones de pasos que dices, pero ¿cómo está sucediendo? ¿Cómo es esto posible? ¿Ok? Por lo tanto creo que va a ser un vídeo divertido y enriquecedor, que no sé hablar, y enriquecedor y enriquecedor al mismo tiempo. Así que mi gente, muchísimas gracias por estar de nuevo un día más aquí en nuestra casita basketballer. Bienvenidos de nuevo un día más a This is Basketball. Comenzamos. El 23 de octubre de 2018 la FIBA decidió crear el paso cero, con el objetivo de flexibilizar y armonizar las ligas que comprenden el mundo del baloncesto, para seguir un criterio común. Como regla general en baloncesto está permitido dar 2 pasos con el balón controlado, pero existen excepciones como la del paso cero. Vamos a ver un ejemplo de esto. Y entonces se va a ver claro. Recibe, controla la pelota y apoya el pie al mismo tiempo. Paso cero. El siguiente sería el primer paso. O el paso 1, perdón. El paso 1 que sería el pie de pivotaje. Y posteriormente el segundo paso. Obviamente hemos contabilizado que ha habido 3 pasos en total, ¿ok? Pero el primero no cuenta por ser paso cero. Siguiente infracción controvertida relacionado con los pasos, y son los pasos de salida, que lo llevamos escuchando toda la vida. Primero vamos a leer la definición y luego vamos a ver un ejemplo práctico y creo que se va a entender bastante bien. Cuando el jugador recibe el balón con ambos pies en el suelo, gira sobre sí mismo y al realizar la acción levanta el pie que utiliza para pivotar antes de soltar el balón, antes de soltarlo, ahí se producen pasos de salida. Se va a ver bastante, yo creo que se va a ver bastante sencillito. A ver, ¿estamos encuadrados? Sí. Creo que se va a ver bastante sencillito, ¿ok? Ha recibido la bola, ha habido un movimiento, el ojo nos ha dicho ya que ha habido algo extraño. Vamos a ver qué ha sucedido, ¿ok? El jugador controla el balón con los 2 pies apoyados en el suelo y levanta. O sea, todavía no ha soltado la bola y ya ha levantado el pie de pivotaje. Pasos de salida, ¿ok? Creo que es fácil de entender. Fácil de entender, ¿verdad? O sea, el jugador antes de soltar el balón, teniendo el balón en contacto con sus manos, ya ha levantado el pie de pivotaje. Por lo tanto, pasos de salida. Y otra violación de avance ilegal sería el traspié. La regla dice, un jugador no puede tocar el suelo consecutivamente con el mismo pie o con 2 pies después de terminar su regate u obtener el control del balón. Lo vamos a ver cuando el ojo nos dice que ha habido una especie de pata coja extraña. ¿Qué se ha producido ahí? ¿Qué ha sucedido? Lo que ha sucedido, básicamente, es que, como bien dice, termina su regate con el pie derecho en el suelo, paso cero, pero pega un saltito y después del salto vuelve a apoyar el mismo pie en el suelo. Pues eso, en baloncesto FIBA no está permitido, ¿ok? Eso sería una infracción. Vamos a ver ahora un videíto que, dependiendo de la persona, dependiendo del momento, nos va a sacar risas y rabias a partes iguales, ¿ok? Pues vamos a echarle un vistazo. Westbrook con el balón, piqui, 17 pasos, ok. Y todavía se extraña, muy bien, muy bien. Kaminsky para Kemba Walker, ¿cuántos habrá dado ahí? El paso cero en teoría no cuenta, pero claro, los otros 4 sí cuentan. Los otros 4 me da a mí que sí cuentan. Perkins bailando ahí un poquito de salsa, ¿no? Así, un poquito de salsita ahí y tal, pero no, Ameo
No. Es que eso es too much. Eso es too much. Eso es too much para Dirk Nowitzki. Me encanta el juego. Me encanta el juego este que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Terrence Ross. 4 pasitos. Falla el mate. Matthew de la Vedova. Ah, pero el juego ha continuado. ¿Qué? ¿Qué? O sea, es que haya habido tanto pasos como traspié. Qué locura, macho. Qué locura. Luol Deng, qué fuerte, tío. Qué fuerte. Algunos los había visto en el pasado, pero se me han olvidado un poco. Este de Corey Brewer no se me ha olvidado. Mayonesa. Mayonesa. Carmelo. No sé, yo creo que esto no es positivo a nivel reputacional para la NBA. No es que no creo que sea positivo tampoco para ellos. Madre mía, Radmanovic. Mira, uno se queja. En el banquillo uno se ha quejado, no sé quién era. Pero uno se queja en el banquillo. ¿Este quién es? ¿Brandon Knight o Bledsoe? Brandon Knight. Increíble, tío. Increíble. Qué fuerte. 9 pasos. Josh Smith con Houston Rockets. Pues nada, lo que tú quieras, tío. Pero mira el árbitro, mira el árbitro, con el del dorsal 23. Es que está ahí. Venga ya, tío. Estaría guay una charla... A ver. Vamos a ver. Estaría guay una charla con un ex árbitro de la NBA. Estaría guay. A ver si algún día consigo... ¿Qué coño? ¿Qué carrallo ha habido ahí, macho? DJ Agustín... Madre mía, DJ Agustín... ¿Qué es eso? Pero si ya... Pero venga ya, hombre. Pero venga ya, colega, que está el árbitro a 1 metro. Mírale, ¿eh? Pero no se os rompe algo por dentro cuando veis eso. En plan, si el espectador sufre... Mira, es que está el árbitro ahí detrás. Ay, perdonad por los captions. O sea, si es que está el árbitro ahí detrás. Perdonad, voy a echarlo para atrás. O sea, el árbitro está ahí detrás. Si nosotros lo vemos... y es que está muy a cámara lenta. Qué fuerte. La cucaracha. Bueno, mi gente, yo creo que ha estado bien, ha estado divertido, ha estado entretenido. Simplemente como es una reflexión final, una reflexión final. Las cosas en el mundo de los pasos están como están. No podemos hacer grandes cosas salvo alzar la voz. O sea, no está mal que alcemos la voz en absoluto. De hecho, está claro que cuando vemos programas tipo Shakti Full y tal, nos hace gracia, porque esto nos hace gracia. También le tenemos que buscar el humor a las cosas, pero sí está bien alzar la voz al respecto de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque, al fin y al cabo, lo peor que puede pasar con esta tendencia es que favorezcan mucho a unos y poco a otros. Y a la hora de elaborar juicios del rendimiento deportivo de determinados deportistas en unas ligas u otras, baloncesto del resto de ligas FIBA o de la NBA, porque claro, no es lo mismo, no se puede valorar de la misma forma a un jugador que por mucho de que sea muy talentoso y que tenga un físico más privilegiado que muchos jugadores de otras ligas FIBA, te haga un mate y una jugada del carajo porque está dando 5 pasos. Entonces, claro, hay que poner las cosas en su contexto. Luego hay jugadores FIBA, jugadores que juegan y que participan en ligas FIBA, que si no se les permite hacer lo mismo, parte con una desventaja, básicamente. Hay una desventaja. Y luego no veríamos estos fallos o estas diferentes varas de medir en competiciones tipo como los Juegos Olímpicos o los Mundiales. Así que mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy, el vídeo dedicado a los pasos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, un buen like siempre apoya el canal y suscribiros para no perderos nada como esto en el futuro. Nos vemos en un próximo vídeo de This is Basketball. This is Basketball, que siempre me adelanto con el gesto del saludo. This is Basketball. Adiós.